Vámonos ya con nuestro primer entrevistado. Se trata de Fernando Cruz. Él es presidente de la Cámara Suizo-Mexicana de Comercio e Industrias. ¿Cómo estás, Fernando? Muy buenas tardes. Darío, buenas tardes, encantado de estar aquí contigo y con tu auditorio. Muchas gracias a ti, Fernando. Platícanos, ¿cómo es la presencia de las empresas suizas en México? ¿Qué tanta relevancia tienen? ¿En qué sectores están? ¿Y cómo están viendo pues la recuperación económica del país? Y lo más importante, ¿cómo pueden acompañar en esa recuperación? Con mucho gusto, Darío. Mira, te cuento que la Cámara Suizo-Mexicana de Comercio e Industria es una cámara relativamente joven, con cerca de 5 años de existencia en México, que agrupa a 49 empresas de origen suizo con presencia en México. Te diría que son las 49 empresas suizas más potentes que tienen nuevamente operaciones en México. Y solamente por darte algunas cifras que ejemplifican esta potencia a la que me refiero, te diría que en conjunto aportamos o damos empleo a cerca de 40,000 personas de manera directa, cerca de 38 sitios de manufactura, y con una inversión destinada para este año, Darío, y que va en línea con tu pregunta sobre las acciones que estamos tomando para ser un actor protagónico en la recuperación económica. Tenemos una previsión de inversión solamente para este año de cerca de 400 millones de dólares distribuidos en distintos sectores que son los más representativos de la economía suiza, como puede ser el sector de logística, evidentemente servicios financieros, farmacéutico, químico, alimentos, en el sector también primario de agricultura también estamos presentes y un sinfín de sectores, Darío. Entonces, en suma, eso es lo que es la presencia del sector suizo en México. Fernando, muy buenas tardes. Te saluda Rogelio Varela. Fernando, un sector Claro, Rogelio. emblemático entre los que nos mencionabas hace un momento por parte de empresas suizas es el sector farmacéutico. Eh, ¿Qué nuevos planes, qué nos puedes comentar sobre esta industria que pues con este tema del COVID-19 pues cobró una relevancia mayor en la mente de todas las personas? Gracias, Rogelio. Mira, es una pregunta muy importante porque una de las pocas cosas tal vez positivas que nos ha dejado esta pandemia es la necesidad de abordar la salud con prioridad, los temas relacionados con la agenda de salud en México, en donde enfrentamos desde luego enormes desafíos, pero también vemos enormes oportunidades y una de ellas tiene que ver con la posibilidad que tiene México, que tenemos en México como país, para atraer más de la inversión en investigación clínica que hacemos las compañías farmacéuticas. México es un país que reúne condiciones inigualables, diría yo, no solamente a nivel regional, sino a nivel global, en términos del ecosistema, y con ello me refiero a los institutos públicos de salud que brindan cobertura a cerca del 90% de la población que depende del sistema público de salud. Me refiero también a los profesionales de la salud, a los científicos mexicanos que están capacitados, que son capaces para formar parte de estos protocolos de investigación clínica y desde luego los pacientes y finalmente a las compañías que queremos capturar más de la inversión que hacemos a nivel global y traer eso para México. Vistas desde el punto de vista del origen del negocio farmacéutico, somos compañías de innovación, somos compañías que en esencia invertimos una buena cantidad de recursos anualmente en investigación clínica, te diría cerca, solamente las compañías suizas, cerca de 25,000 millones de dólares, y eso me parece que en esencia captura el tamaño de la oportunidad que tenemos para posicionar a México como un país de referencia en lo que tiene que ver con inversión en investigación clínica, Rogelio. ¿Qué otros sectores ves tú, Fernando, que pudieran tener cabida dentro de esta relación comercial México-Suiza? ¿Por dónde sientes tú que pueden venir oportunidades, industrias innovadoras, industrias, actividades disruptivas? No sé si hayan ustedes identificado algunas ventanas de oportunidad. Sí, por supuesto. Mira, es relevante tu pregunta porque Suiza por 10º año consecutivo ha sido catalogado de acuerdo a un ranking que produce las Naciones Unidas justamente en términos de innovación como el país más innovador del mundo. Y esa innovación se ve reflejada en los distintos sectores en los que estamos presentes. Y ahí hay un tema importante que me parece que toca de manera transversal a las compañías que tienen presencia en la Cámara y que tiene que ver a las acciones que estamos tomando en materia energética, las acciones que estamos tomando por el clima y que tienen que ver con las buenas prácticas
de mitigación que estamos asumiendo para honrar los compromisos de la Agenda 2030. Y ahí te diría que estamos tomando acciones decididas en lo que tiene que ver, por ejemplo, con la adopción de combustibles alternos. Estamos una buena parte de las compañías migrando, por ejemplo, a flotillas también verdes, autos eléctricos. Estamos también dialogando en el Comité de Energía y de Sustentabilidad sobre las iniciativas que estamos tomando para atenuar los efectos del cambio climático a nivel global, y evidentemente la innovación que tenemos no solamente en el sector farmacéutico, pienso también en el sector de manufacturas y las iniciativas que se están incorporando allí para reducir las emisiones. Me parece que es una muestra representativa de los esfuerzos que estamos tomando las compañías suizas justamente para atender los compromisos que hemos asumido en la Agenda 2030 y justamente para coadyuvar a que México atienda esos compromisos y logre llegar a tiempo a esa meta. Claro. Fernando, Suiza también tiene pues marcas emblemáticas en el sector de alimentos, que está muy ligado, por supuesto, al campo. ¿Ahí también hay interés en invertir en el campo mexicano? Sí, bueno, tan solo en los últimos 2 años se han anunciado inversiones importantes en lo que tiene que ver con el sector de alimentos, y que, como bien lo refiere Rogelio, toca pues el sector primario de México. Son inversiones que a la fecha suman cerca de $700 millones en estos 2 años y medio. Y por ponerte algunos ejemplos, estamos hablando de plantas de acuicultura en el sureste del país, que arrojan un efecto, digamos, multiplicador en lo que tiene que ver con la población que vive en el sureste del país. Estamos hablando también de inversiones en plantas, por ejemplo, de café. Recientemente el embajador de Suiza encabezó una delegación al estado de Chiapas, donde también se inauguró una planta de café, una planta, perdón, de alimentos con una inversión de cerca de $15 millones. Y es un sector que evidentemente destaca por las comunidades a las que atiende, y también por la dimensión social que tiene, ¿no? Y que ha destacado en lo que tiene que ver con los esfuerzos que como Cámara hemos adoptado para contribuir los efectos que ha tenido la pandemia. Y si me permites ahí señalar en este mismo contexto el consorcio que creamos al interior de la Cámara, donde ese sector fue desde luego un eje importante, un consorcio de bienestar en donde articulamos una serie de donativos, en donde pudimos beneficiar a 100 instituciones públicas y privadas, cerca de 500,000 personas, desde luego con donaciones en lo que tiene que ver con alimentos, pero también con programas de educación para personas que temporalmente se quedaron sin empleo, algunas donaciones en lo que tiene que ver con material de protección médica, y que me parece que nuevamente son un ejemplo muy tangible del compromiso social que tenemos las compañías suizas con presencia en México. ¿Ese consorcio, quiénes lo integraron? Mira, fuimos varias compañías de la Cámara Suiza, cerca de 10 compañías, y el propósito de ese consorcio, Darío, justamente es recoger los esfuerzos que distintas compañías hacemos individualmente desde este ángulo social, para desplegarlos de una manera coordinada, que fuera mucho más coherente y evitar la duplicidad de esfuerzos, con lo cual lo que pretendemos es amplificar el efecto que estos esfuerzos de responsabilidad social están teniendo, y que toman una relevancia particular en el contexto no solamente de la pandemia, sino también de esta vocación que tenemos por contribuir a la recuperación económica que nos convoca a todos. Claro. En la parte de medio ambiente, Fernando, ¿qué proyectos están analizando las empresas suizas para pues apoyar a México pues en esta lucha contra el cambio climático y otras iniciativas que son globales, pero que involucran ya empresas de todos tamaños? Pues mira, justamente lo que te platicaba es esta adhesión a la Agenda a la Agenda 2030, a los Objetivos del Desarrollo Sostenible. Y ahí pues estamos tomando acciones muy decididas. Una de ellas, por ejemplo, es la reducción de plásticos de un solo uso, en donde hay, digamos, un progreso importante. Otra iniciativa tiene que ver, que se está liderando desde el Comité de Energía y Sustentabilidad, es justamente esta migración de las flotillas de autos de las que hacemos uso las compañías suizas hacia combustibles no fósiles. También logramos en el año pasado instrumentar distintos seminarios en lo que tiene que ver con
con la responsabilidad social corporativa, en donde abordamos temas, por ejemplo, como la deforestación y los esfuerzos que estamos haciendo en colaboración con otros jugadores binacionales como Holland House, la Cámara Mexicano-Alemana y la Cámara Canadiense. Entonces, esos son algunos ejemplos de lo que estamos haciendo nuevamente desde dentro del Comité de Energía y Sustentabilidad para honrar el compromiso que tenemos en la Agenda 2030. Fernando Cruz, presidente de la Cámara Suizo-Mexicana de Comercio e Industria, un gusto que nos hayas acompañado y poder compartir contigo pues todas estas reflexiones. Gracias, Darío, Rogelio, encantado de estar con ustedes.